vibra nos envuelve, la vibra de la alegría, la emoción de compartir nuevamente un tutorial. Recuerden, fundamental esa sonrisa en nuestra cara, a pesar de los malos momentos, nunca debe faltar porque siempre estamos saliendo adelante. Soy Marlene del Rocío y llena de emociones comparto el tutorial de esta preciosa torerita. Su color me encantó porque combiné dos colores. Se fijan, estas florcitas en relieve hacen un juego perfecto con mi vestido que llevo puesta y el color lila destaca enormemente. Segurísima que ustedes también la van a tejer en sus colores preferidos. Ustedes dicen, Marlene, ¿cómo puedo tejer yo mis prendas si yo tengo una talla muy grande? Tengo una talla más pequeña. Todo lo pueden hacer siguiendo mi método personal. ¿Cuál es? Tomando una blusa de tela, la cual nos queda a nuestra medida, y sobre ella vamos calculando nuestras puntadas y nos va a quedar perfectísima. Su apoyo es fundamental, recuerden, a través de ese like, a través de compartir, a través de mirar los anuncios, porque de esa manera yo les puedo seguir compartiendo de mil amores todos estos preciosos tutoriales. Siempre deseando que se encuentren muy bien en unión de sus familias y gracias por esos lindos mensajes que a mí me motivan a seguir tejiendo, a seguir creando, a seguir compartiendo. Y este momento ya es el momento de tejer. Así que vamos, amigas. Para tejer necesitamos 300 gramos. En este caso estoy utilizando un acrílico, el cual tiene un grosor de 1 milímetro. 250 gramos de este color y 50 para las flores de este tono rosita. Además, la tijera, agujas, señaladores, 2 botones, una blusa a nuestra medida, la cinta métrica y el crochet 2.5, el cual es de aluminio. En este diagrama les indico cómo vamos a tejer. Empezaremos tejiendo estas preciosas flores, luego con su contorno. En mi caso yo voy a necesitar 10 de estos cuadritos. Los vamos a acoplar en esta parte inferior y vamos a seguir tejiendo en una sola pieza hasta llegar a la altura del cuello. Acoplaremos simultáneamente las mangas y así llegaremos hasta el final. Como referencia, la talla que estoy tejiendo es la L. Podemos utilizar tanto un acrílico, un algodón, una hilaza de 1 milímetro. Además, los 300 gramos que ya les mencioné y el crochet 2.5. Empezamos tejiendo estas bonitas flores cuyos pétalos están en relieve. Fíjense cómo nos quedan de hermosas. Empezamos tomando el hilo. Vamos a iniciar con 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas de inicio. Buscamos el inicio, pasamos con un punto deslizado y así hemos formado una pequeña argollita. Dentro de la argollita vamos a tejer. Empezamos tejiendo una cadena, tomamos la lazada y vamos a tejer dentro de la argollita puntos medios. Está listo el primero, tomo la lazada, el segundo, tomo la lazada, el tercero, el cuarto y así continúo hasta tener 12. Una vez que están listos los 12 puntos medios, vamos a enganchar con el inicio. Justo donde tejimos la primera cadena, ahí pasamos y enganchamos. Está lista la primera fila. Para la segunda vamos a tejer 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a la primera vareta. 1, 2, 3 cadenas más. Tomamos la lazada y en el punto siguiente enganchamos para tejer otra vareta. Y así de manera sucesiva. 1, 2, 3 cadenas. Tomamos la lazada y en el punto siguiente enganchamos para tejer nuevamente otra vareta. Y así como en la primera fila tuvimos 12 puntos medios, en esta segunda fila también vamos a tener 12 varetas. Estoy tejiendo la número 4 y así continúo. Hasta completar ya tengo la número 12 y completo tejiendo 1,
2, 3 cadenas. Recuerden que tenemos de separación entre vareta y vareta 3 cadenas. Ahora contamos 1, 2, en este tercer punto enganchamos con un punto deslizado. Así está lista ya esta segunda fila y vamos a contar para verificar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y ya tenemos los 12. Los 12 puntos altos también son conocidos o 12 varetas. Vamos a continuar con la siguiente fila. 1, 2, 3 cadenas que reemplazan a la primera vareta. Tomamos la lazada y en este mismo punto que tejimos vamos a tejer un total de 5 varetas. Ya llevo la número 2, la número 3, la número 4 y completo con la vareta número 5. Una vez que están listas las 5 varetas, vamos a girar de esta manera y vamos a pasar el crochet, fíjense, por esta primera vareta, por aquí pasamos el crochet, tomamos el hilo y realizamos un punto enano. Así estas 5 varetas ya se han formado como un pétalo en relieve y continuamos. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Listas las 5 cadenas, continuamos con el siguiente pétalo. Tomamos la lazada sobre esta vareta siguiente. Introducimos el crochet para tejer nuevamente las 5 varetas. Voy con la primera, la segunda, la tercera, la cuarta vareta y la quinta. Una vez que está lista la quinta vareta, vamos a girar. Giramos de esta manera. Ahora vamos a pasar en este espacio. Miren, por aquí pasamos el crochet, tomamos el hilo y realizamos un punto enano. Está listo el pétalo. Giramos y continuamos tejiendo. 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas, tomamos la lazada y vamos a repetir de esta manera que les mencioné nuevamente las 5 varetas. Están listas ya las 5 varetas. Voy a repetir nuevamente. Giramos de esta manera, pasamos el crochet, miren, por este espacio. Tomamos el hilo y pasamos con un punto enano. Está listo el pétalo en relieve. Nos quedan hermosos. Y así como tejí estos 3 pétalos, voy a seguir con todo el contorno hasta aquí. Están listos los pétalos. Vamos a contar nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Tenemos los 12 pétalos. Hemos tejido muy bien. Ahora vamos a seguir tejiendo las últimas 5 cadenas y vamos a enganchar. Vamos a culminar. Buscamos la parte inicial con mucha precaución, que es esta parte de aquí, la parte superior donde enganchamos al inicio. Recuerden que cuando tejemos es fundamental nuestra paciencia para así culminar lo que estamos tejiendo. Y con un punto deslizado enganchamos una cadenita. Ya corté el hilo dejando alrededor de 10 centímetros. Así está lista ya esta primera parte. Pero antes voy a aprovechar para ocultar el hilo. Por eso es fundamental dejar una cantidad suficiente. Por la parte del revés vamos a realizar un nudito. Fíjense muy bien que quede muy seguro. Y de una manera envolvente llegamos a la parte inferior de este petalito. Pasamos siempre de una manera envolvente. Es fundamental que ocultemos muy bien el resto de hilos, porque así le damos seguridad a nuestro tejido y también nuestra prenda nos queda muy bien. El resto lo vamos a cortar y así está lista. Ahora tomamos el hilo del otro color y vamos a atarlo justamente en la parte central de uno de estos arquitos. Pasamos dejando siempre una cantidad suficiente al inicio para luego ocultar. No dejemos poco hilo porque luego nos va a traer inconvenientes. Una vez que atamos, empezamos tejiendo. Enganchamos y empiezo tejiendo
de esta manera. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y enganchamos en el arquito siguiente de la flor. Enganchamos con un punto enano. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas más. Volvemos a enganchar, pero antes tomamos la lazada en esta parte de aquí. En el arquito siguiente, engancho para tejer una vareta. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Tomamos la lazada y en el mismo arquito vamos a tejer otra vareta más. Así estamos formando una esquina, porque recuerden que nuestra flor la vamos a enmarcar dentro de un cuadrito. Está lista la primera esquina. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenas más. Enganchamos en el arquito siguiente y continuamos con esta secuencia. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Enganchamos nuevamente en el arquito siguiente. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas más. Tomamos la lazada y ahora justo aquí nos corresponde nuevamente otra esquina, para lo cual tejí una vareta. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Tomamos la lazada y me corresponde tejer otra vareta más para así completar la siguiente esquina. Nos queda de esta manera y continuamos. 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas y enganchamos justamente aquí. Y vamos a repetir nuevamente. 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas. Engancho en este arquito las 5 cadenas siguientes y ahora me corresponde, sí, la esquina que es idéntica a la anterior. Una vareta, 3 cadenas y ahora me corresponde, perdón, aquí no eran 3, eran 5, 3, 4 y 5, 5 cadenas. Por favor, tengamos mucha precaución para luego no confundirnos y así nos queda muy bien. ¿Qué les parece? Tengo una esquina, 2, 3, me falta la siguiente. Algo muy importante, entre esquina y esquina nos quedan 3 petalitos. Fíjense muy bien, 1, 2, 3. Y así continúo hasta aquí. Me falta culminar con las últimas 5 cadenas. Están listas ya las esquinas, las 4 esquinas. Completo, tejiendo las últimas 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Engancho aquí donde empecé con un punto deslizado, una cadenita para darle seguridad a nuestro tejido, cortamos, alamos y ahora vamos a ensartar nuestra aguja para ocultar nuevamente. Es muy importante que este trabajo lo realicemos en todos los cuadritos que vamos a tejer de una manera envolvente. Ocultamos muy bien, pasamos por aquí, por este pétalo, ocultando perfectamente. Nuevamente, siempre demos mucha seguridad a nuestro tejido. Con un punto hacia atrás producimos un atasco y así le damos seguridad. Cortamos y también vamos a ocultar de la misma manera el siguiente hilo. Antes de seguir tejiendo, observamos de cerca cómo está conformado el cuadrito. También lo vamos a medir. Mi cuadrito mide alrededor de 9 centímetros. Esto es solamente como referencia porque puede ser un poquito más grande o un poquito más pequeño dependiendo del material, pero no existe ningún problema porque nos queda muy bien, ya que lo vamos a acoplar a nuestra medida. Vamos a seguir tejiendo los demás cuadritos. Algo muy importante, vamos a unir en las esquinas, en esta esquina, en los arquitos y en la siguiente esquina para que vaya tomando esta forma. Vamos a formar una franja de estos cuadritos. Fíjense muy bien que aquí empecé a tejer la última fila. Tejí una esquina, la segunda y cuando llego a la tercera esquina vamos a realizar la unión.
Recuerden que tejemos de manera idéntica, pero aprovechamos para unir en la última fila. Estoy tejiendo la vareta que va en la esquina. Recuerden que tejemos 5 cadenas. Empiezo con la número 1, la número 2 y cuando me toca la número 3, tomamos el cuadrito que está listo de esta manera y pasamos por la parte central de la esquina. Estamos uniendo esquina con esquina. Engancho con un punto enano que reemplaza a la tercera cadena. Entonces ahora me toca la cadena número 4 y la número 5. Retomo mi cuadrito que estoy tejiendo, engancho para tejer la vareta. Está lista ya la esquina. Ahora vamos a tejer el arquito de 5. Empiezo 1, 2 cadenas. La tercera cadena la reemplazo con el punto enano con el que estamos uniendo 1 y 2 cadenitas más para completar el arquito de 5. Y así continuamos el siguiente arquito de 5. 1, 2, 3 con el punto enano, 4 y 5. Enganchamos y así estamos formando, fíjense, los arquitos y la unión nos queda perfecta. Y continuamos. 1, 2 cadenitas, enganchamos, 3, 4, 5 cadenitas y como se fijan, nos corresponde unir en este momento ya con la esquina. Me corresponde tejer la esquina. Ahora tomamos la lazada y en esta parte tejo una vareta. Me corresponden las 5 cadenas. 1, 2 y la tercera enganchamos con la esquina. Estamos uniendo esquina con esquina. Me faltan 2 cadenitas más. Tomo la lazada, engancho. Así la esquina está lista. ¿Qué les parece la unión? ¿Verdad que nos queda muy prolija? Y voy a completar con las 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Engancho aquí donde empecé. Justamente sobre este punto enganchamos una cadenita y cortemos dejando alrededor de 10 centímetros de hilo para luego ocultar. La unión nos quedó perfecta. Y así como realicé esta unión, vamos a seguir tejiendo y uniendo. Aquí tengo lista la tercera flor. Ya empecé a tejer la última fila y también voy a unir en estas partes de aquí. Y así esta gran franja va a seguir creciendo hasta tener la medida adecuada. Así que ya regreso tejiendo la última fila y completando. Cada una vamos a tejer la cantidad necesaria para nuestro contorno. Este es un extremo y este es el otro. En total yo tejí 10 cuadritos y vamos a ubicar la blusa sobre nuestra mesa y en la cintura ubiqué. Me coinciden perfectamente. 10 es el número que yo necesito. Ustedes también ubiquen la cantidad necesaria. Puede ser un número par o impar. Es lo de menos la cantidad de cuadritos. Lo importante es que nos dé en el contorno. Ubiqué de esta manera, por la espalda y en el frente. Nos queda con la abertura en la parte central. Ahora vamos a tejer desde aquí, desde esta esquina vamos a atar el hilo para continuar tejiendo. Por la parte del derecho, fíjense muy bien cómo están las flores. Este es el revés y el derecho se caracteriza porque sus pétalos están en relieve. Até el hilo en la parte central de la esquina. Y vamos a empezar tejiendo 1, 2, 3 y 4 cadenas que reemplazan a la primera vareta. Tomamos la lazada y en esta parte vamos a tejer otra vareta más. Las varetas son de 3 pasadas. Voy a repetir. Tomo la lazada, engancho para tejer la vareta de 1, de 2 y de 3. Ahora, una cadena, tomo la lazada y en la parte central de este arquito vamos a tejer 1, 2, 3 y 4 varetas. Una cadena, tomamos la lazada y en el arquito siguiente también vamos a tejer 4 varetas. Estoy con la número 1, la número 2, la número 3 y la número 4. Tengo 4 varetas, una cadena. Y en el arquito siguiente también voy a tejer 4.
listas las 4 varetas, tejo una cadena. Ahora vamos a tejer en la unión de los cuadritos. Tomamos la lazada y en esta primera esquina vamos a tejer las 2 primeras varetas. En esta esquina, las 2 varetas que me faltan para completar las 4. Está la primera y ahora la segunda. En total tenemos las 4, una cadena, y seguimos de esta manera tejiendo en cada uno de los arquitos 4 varetas separadas por una cadena, y así continúo toda la fila. Estoy completando la fila. Así me quedó. Llego ya a la esquina. Luego de tejer las 4 varetas, una cadenita, tomo la lazada y en la esquina engancho para tejer una vareta. Tomo la lazada y nuevamente en la parte central engancho la vareta, las 2 varetas que están en el borde. En el borde vamos a tejer con soltura para que luego no se nos vaya a recoger esta parte de aquí. Continuamos. Una cadena, tomamos la lazada y sobre la primera vareta engancho para tejer un punto enano pero con lazada. Tomo la lazada, engancho en el segundo punto sobre la segunda vareta y paso. En el siguiente punto, nuevamente en este espacio, vuelvo a tomar la lazada, así está listo. Ahora, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y enganchamos en en este espacio para formar un arquito. Y continúo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y volvemos a enganchar en la cadena. Ahí enganchamos para formar este arquito. 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas, enganchamos y así continúo formando estos arquitos toda la fila. Estoy completando la fila con los arquitos. Fíjense cómo nos está quedando. Estoy ya en la parte final de la fila. Luego de las 5 cadenas tomo la lazada. En los bordes tejemos de esta manera. Engancho para tejer un punto enano, pero el cual está con lazada. Como tejimos al inicio, tomo nuevamente la lazada sobre esta vareta, engancho para tejer nuevamente un punto enano. Tomo la lazada y sobre la última vareta del borde, engancho para tejer el punto enano con lazada. Está lista la fila. Ahora giramos porque quiero que se note que vamos a seguir tejiendo. Vamos a repetir estas puntadas que tejimos al inicio. 1, 2, 3 y 4 cadenas. Tejemos 4 cadenas que reemplazan a la primera vareta. Tomo la lazada y sobre el punto de la fila anterior engancho para tejer otra vareta. Siempre en los bordes vamos a tejer 2 varetas, 2 varetas. Una cadena, tomo la lazada y aquí me corresponde tejer nuevamente las 4 varetas. 1, 2, 3 y 4 y continúo una cadena en el arquito siguiente. Justamente aquí nuevamente vamos a tejer las 4 varetas. La puntada se repite. Son 2 filas que se repiten a lo largo de toda esta preciosa torerita. Una cadena nuevamente y fíjense cómo nos queda la puntada. Y así continúo tejiendo toda la fila. Así se nota de mejor manera la puntada que estamos tejiendo. Voy a repetir el final de esta fila para que tengan mayor claridad. Luego de tejer las 4 varetas me corresponde una cadena. Tomo la lazada y sobre los 2 últimos puntos. En este punto tejo una vareta. Tomo la lazada y ahora sí en el último tomo para tejer la otra vareta del borde. Siempre en el borde tejemos las 2 varetas. Voy a girar nuevamente para tejer el inicio de esta fila. Empezamos con una cadena. Vamos a tejer un punto enano pero con lazada. Tomo la lazada y sobre este primer punto paso, tomo el hilo y paso todo junto. Nuevamente tomo la lazada y en el punto siguiente voy a tejer de la misma manera. Engancho, paso, todo junto y también aquí tomo la lazada y tejo el punto enano de la misma manera. Ahora
1, 2, 3, 4, las 5 cadenas. Engancho ahora en cada uno de estos espacios. Engancho ahora sí con un punto enano. Y ahora vamos a seguir repitiendo las 5 cadenitas, enganchando, y luego de culminar esta fila voy a tejer de ida y de vuelta y las puntadas son las mismas, así que voy a seguir tejiendo varias filas. Luego de tejer 9 filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, 9 filas de las varetas, vamos a medir sobre nuestra blusa. Pero antes vamos a contar cuántos grupos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta el final. 39. Hasta aquí tengo 39. Así queda sobre la blusa. Vamos a dividir. En todo el contorno tenemos los 39. Ustedes también cuenten cuántos tienen para luego realizar la división entre el frente y la espalda. En cada uno de los delanteros, aquí voy a ubicar 10 de estos. Aquí también vamos a contar, colocar las señales en el número 10 y luego para la espalda yo tengo 19. Ustedes también dividan para que les quede muy bien la división entre los delanteros y la espalda. Ahora sí, continuamos desde aquí. Vamos a tejer hasta aquí y luego incorporaremos la manga. Como les mencioné, aquí tenía 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí coloqué la señal. Fíjense muy bien, ustedes también señalen para que luego nos quede muy bien. Empiezo esta fila de la misma manera. La secuencia de la puntada no cambia, sigue la misma. En este momento me corresponde tejer los arquitos. ¿Recuerdan? Las 5 cadenas y enganchamos. Y así continúo hasta la señal. Cuando llegamos a la señal vamos a tejer de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas, quitamos la señal. Enganchamos. Ahora vamos a tejer las cadenas para la manga. Esta puntada es múltiplo de 5. Vamos a tejer la cantidad que cada una consideremos necesario. En mi caso yo voy a tejer 45, así que empiezo tejiendo porque 45 es múltiplo de 5. 1, 2, 3, 4, 5 y así continúo. Están listas ya las 45 cadenas, pero vamos a tejer 3 más. 3 cadenas más para el borde. También vamos a tejer un borde, así como lo realizamos en esta parte de aquí, también lo realizamos en la manga. Entonces, luego del número múltiplo de 5, en mi caso 45, 1, 2 y 3 cadenas más. Empezamos 1, 2, las 3 cadenas que reemplazan a una vareta. Tomo la lazada. En el punto siguiente tejo la vareta, una cadena y ahora nos saltamos un punto y en el siguiente vamos a tejer una vareta, otra vareta más, así hasta completar 4. Voy con la número 2, en el punto siguiente tejo la vareta número 3, ahora la vareta número 4. Una cadena, tomo la lazada, me salto un punto y en el siguiente engancho para seguir tejiendo una vareta, otra vareta más, así hasta completar nuevamente 4. Están listas. Fíjense cómo nos queda. Ahora me corresponde una cadena y nuevamente repetir esta misma puntada. Así me está quedando. Recuerden que esta es la manga. Estoy empezando por el delantero. Revisamos en el diagrama. Las cadenas que tejimos son estas de aquí. Estamos tejiendo de vuelta para tejer ya incorporado el frente con la manga. Tengo en este momento 3 varetas. Tomo la lazada, engancho para tejer la última vareta. Así están listas las 4. Una cadena, tomo la lazada y ahora continúo con la misma puntada. En el arquito, justamente aquí, vamos a tejer las 4 varetas. Y la puntada sigue la misma secuencia, ese orden que ya lo hemos tejido anteriormente.
así. Entonces continúo tejiendo hasta aquí y luego voy a tejer de ida y de vuelta hasta llegar a la altura del cuello. Así que ya regreso tejiendo más filas. Ya llegué a la altura del cuello. Si ustedes desean un cuello más alto, pueden seguir tejiendo hasta aquí, o si no, menos filas. Todo depende de nuestro gusto. Ahora, fíjense muy bien todo lo que tejí. Como les mencioné, la manga incluido con el frente. Ahora vamos a definir la medida del cuello. Siempre nuestra blusa de tela nos sirve de guía. En base a ella ubicamos nuestras señales y así estoy ubicando esta nueva señal en esta parte de aquí. Hasta aquí va a ser mi cuello. Voy a tejer nuevamente desde aquí para continuar con la manga. Continuamos. Culmino en la fila de las varetas. Recuerden que hacemos una cadenita de seguridad y cortamos dejando una cantidad suficiente de hilo. Alrededor de 10 centímetros. Alamos y así está listo. Ahora atamos en esta parte de aquí donde está la señal. Ustedes también ubiquen de acuerdo a su medida, a su talla. Atamos. Una vez que está atado el hilo, vamos a girar. En esta parte de aquí vamos a tomar el hilo para tejer una cadena. Tomamos la lazada y vamos a tejer 1, 2 y 3 puntos enanos. 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas y enganchamos en el arquito siguiente y continuamos de la misma manera. 1, 2, 3, 4 y 5. Continuamos. Hemos tejido estos 3 puntos enanos al inicio para el borde. Así como tejimos el borde en esta parte de aquí, también lo continuamos. En esta fila me corresponden los arquitos de 5 cadenas. Y la puntada es la misma. Voy a tejer de ida y de vuelta varias veces hasta llegar ya a la altura del hombro. Tejí tantas filas hasta llegar a la altura del hombro. El cuello ya está formado. La manga también está lista. Algo muy importante, culminamos en la fila de las varetas. Ahí es donde culminamos en el hombro. Ahora vamos a tejer lo mismo que tejí en esta parte de aquí, lo vamos a realizar en la otra parte del frente. Vamos a empezar desde aquí. Vamos a tomar el hilo y vamos a tejer. Recuerdan que para esta primera manga tejimos cadenas, las cuales tenían que ser múltiplos de 5 y 3 más. En mi caso tejí 45 más 3. Entonces empiezo tejiendo esa misma cantidad de cadenas. ¿Están listas? Ahora vamos a atar. ¿Dónde está la señal? Vamos a doblar de esta manera. No vamos a atar, vamos a seguir tejiendo con una, aquí justamente donde está la señal, con un punto enano. Voy a enganchar porque recuerden que seguimos la misma secuencia de la puntada que estamos tejiendo. Donde tenemos la señal, la corrí un poquito para ubicarnos donde es. Aquí enganchamos con el punto enano. Y ahora continuamos. 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas y enganchamos. Este momento estamos tejiendo los arquitos de 5 cadenas. Y así, de esta manera. Vamos a tejer de ida y de vuelta, como les mencioné, como tejimos la manga anterior con el delantero incluido. Ya tenemos las cadenas, vamos a tejer de ida y de vuelta. De la misma manera que tejimos esta parte de aquí, ahora lo vamos a realizar con esta. Así que ya regreso tejiendo esta otra parte del frente. Estoy tejiendo de vuelta. Luego de haber culminado los arquitos, empecé con las varetas. Estoy aquí donde empieza la manga con las cadenas que incorporamos. Luego de tejer las 4 varetas, una cadena, tomamos la lazada, aquí nos saltamos un punto y en el siguiente enganchamos. Tomamos bien, este de aquí me corresponde. Y vamos a tejer
las 4 varetas. Recuerdan que así tejimos en la manga anterior. También lo vamos a realizar en esta. Estoy tejiendo las 4 varetas. Ahora me corresponde una cadena, tomo la lazada, me salto un punto y en el siguiente. Así continúo con esta secuencia. Hasta el final voy a tejer el borde. Ya llegué al borde. Luego de tejer las 4 varetas, una cadena, tomo la lazada, me salto un punto y sobre estos dos últimos puntos o cadenas vamos a tejer las 2 varetas que corresponden al borde. Así está lista. Ahora vamos a seguir tejiendo de la misma manera. Voy a girar y voy a empezar con la puntada de los arquitos. Ahora sí, hasta completar la otra parte del frente. Este es el resultado luego de tejer la otra parte del frente con la manga. Ahora vamos a la espalda. Así está la espalda. Vamos a colocar. Este es el frente. Para continuar con la espalda, vamos a atar el hilo en este extremo aquí de la manga y vamos a tejer de esta manera, de ida y de vuelta hasta llegar a la otra manga y así de manera sucesiva hasta tener la misma cantidad de filas que en el frente. Una vez que até el hilo, empezamos. La puntada que en este momento nos corresponde son los arquitos. Voy a girar. Y así empezamos tejiendo una cadena, tomo la lazada y un punto enano con lazada. En el siguiente punto también. Tomo la lazada. Están listos los 3. Ahora me corresponden 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas, engancho y así continúo con la puntada de los arquitos, tejiendo las 5 cadenas y enganchando. Y así continúo. Continúo con la secuencia. Observen los arquitos. 1, 2, 3, 4, las 5 cadenas. Este momento estoy culminando la manga. Engancho aquí. Y ahora ya esto nos corresponde a la espalda. Y como se fijan, seguimos con los arquitos porque la puntada se incorpora de esta manera. Por eso nos quedan también nuestras prendas, porque las puntadas siguen esta misma secuencia, siguen este mismo orden o patrón. Y como se fijan, la puntada es la misma, continúo tejiendo toda la fila. Culminé la fila. Desde aquí inicié todo, recorrí la manga, tenemos la espalda y aquí la otra manga. Está incorporado todo, las 2 mangas con la espalda, giramos. Y ahora vamos a seguir con la siguiente fila, porque la puntada es la misma. 1, 2, 3 y 4. Tejemos 4 cadenas porque en esta parte del borde deseamos que tenga esa elasticidad, no se nos vaya a encoger. Ahora la puntada que nos corresponde son los grupos de 4 varetas. Llevamos 2, 3 y 4. Una cadena y así de manera sucesiva continúo con la puntada, como les mencioné, hasta la misma altura que el frente. Esta es la espalda. He tejido varias filas, me falta solamente una para llegar a la misma cantidad que las del frente. Coloqué esta señal de color verde donde marca el inicio de la manga en el frente. En mi caso tengo 10 filas de estas varetas, de estos grupos de las 4 varetas. Aquí tengo 9 y en la 10ª fila voy a aprovechar para unir desde aquí hasta esta parte del cuello. Luego sigo y continúo con la otra parte hasta llegar aquí. Aquí culminaremos con la unión. Recuerden que cada una tejemos la cantidad necesaria de filas hasta llegar a nuestra medida. Continuamos. Esta parte es el frente. Se caracteriza por el cuello. Como se fijan, culminé en esta fila. En esa fila de los grupos de varetas. Aquí estoy en la espalda y voy a tejer la última fila. Fíjense que estoy en los arquitos. Entonces me corresponde tejer 1, 2,
3 y las 4 cadenas para el inicio, y ahora ubico la parte correspondiente, que es esta de aquí. Engancho sobre la primera vareta, tomo muy bien, tomo el hilo y con un punto deslizado engancho. Ahora con otro punto deslizado me dirijo a la segunda vareta, tomo la lazada y voy a tejer la otra vareta que está en el borde. La secuencia de las puntadas es la misma, solamente que aprovechamos para unir. Ahora me corresponde una cadena, a la cual la reemplazo con un punto enano porque ya estoy uniendo. Tomo la lazada. Ahora aquí me corresponden las 4 varetas porque la puntada sigue la misma. 1, 2, 3 y 4. Ahora me corresponde la cadena, pero como les mencioné, reemplazo con el punto enano porque me ubico en esta parte de aquí, engancho con el punto enano. Ahora me corresponden nuevamente las 4 varetas. Voy con la primera hasta tejer la número 4 y vuelvo a enganchar, y la unión nos queda de esta manera en la parte superior. Y ahora así continúo hasta llegar al cuello. Ya llegué al cuello. En la espalda seguimos tejiendo la misma secuencia, pero en el frente tenemos el borde. Vamos a tejer. Voy a tejer este punto enano, engancho, y para tejer el final voy a tejer 1 y 2 varetas. En este momento engancho con un punto deslizado con la parte del frente, así se unen, y continúo tejiendo las 2 varetas más que me faltan para completar este grupo. Fíjense, y así queda unido. ¿Verdad que la unión nos queda perfecta? Y así continúo tejiendo. Ahora una cadena, tomamos la lazada y tejiendo nuevamente los grupos de 4 varetas hasta llegar a la unión con la siguiente parte. Vamos a contar cuántos de estos tenemos y vamos a realizar también el conteo en la espalda. Vamos contando uno a uno hasta tener el mismo número, y en ese momento colocamos una señal. Seguí tejiendo. En mi caso conté 16 de estos y coloqué la señal porque 16 tengo aquí en la parte del frente. Ahora, así como realicé la unión recién aquí en el cuello, también lo voy a realizar aquí. Luego de tejer las 2 varetas, engancho en el borde de la parte del frente. Realizo la unión con un punto deslizado, tomo la lazada y voy a completar las 2 varetas más que forman este grupo de 4 varetas. Está la unión. Ahora engancho aquí con el punto enano, tomo la lazada y ahora me corresponden las 4 varetas. Y la unión continúa igual. Engancho con el punto enano, es decir, cuando digo engancho, uno con la parte del frente, y así como lo realicé en la manga anterior, también voy a culminar hasta aquí. Estoy concluyendo con la manga. Estoy justamente luego de haber empezado de aquí, ya llegué a esta parte. Estamos realizando la unión. Luego de tener las 4 varetas, engancho con el punto enano, con un punto deslizado me dirijo a esta vareta, sobre esta vareta, y tomo la lazada para tejer las 2 varetas que me corresponden en el borde. Tejo la primera, nuevamente con el punto deslizado me dirijo sobre este segundo punto que lo tenemos aquí con punto deslizado. Ahora vamos a realizar cadenas. 1, 2, 3 y 4 cadenas, y enganchamos aquí con un punto deslizado. La unión ahora sí está completa. Ahora, en todo el contorno de la manga vamos a realizar unas puntadas que nos van a quedar muy bien. Empezamos tejiendo 1, 2, 3, 4 cadenas. Tomamos la lazada y sobre este punto, fíjense muy bien, sobre él, en él introducimos el crochet para tejer 3 varetas. 1, 2 y 3.
3 varetas. No cuentan las primeras 4 cadenas que tejimos. Enganchamos en esta parte. Fíjense, vamos a mover para que se pueda observar. Miren, donde viene este espacio, aquí. Aquí enganchamos con un punto enano. Nos queda de esta manera y continuamos. 1, 2, 3, 4 cadenas. Tomamos la lazada y fíjense muy bien en este espacio que queda, donde enganchamos el punto enano, ahí. Introducimos el crochet para tejer nuevamente 1, 2 y 3 varetas más. Nos corresponde justamente, miren, donde viene la línea de los espacios, de estos espacios que nos quedan aquí, justamente sobre este punto enganchamos con un punto enano y la secuencia sigue la misma, tejiendo las 4 cadenas y así hasta llegar donde empecé. Estoy concluyendo la fila. Vamos a enganchar aquí donde empezamos con un punto deslizado, una cadenita, y vamos a dejar alrededor de 10 centímetros. Jalamos y ensartamos. Por la parte del revés realizamos un nudito. Es muy importante asegurar muy bien todo aquello que hemos tejido. Un nudito más. Y ahora por aquí ocultamos de manera imperceptible el resto de hilo. De una manera envolvente seguimos ocultando. Volvemos a pasar un punto hacia atrás. El punto hacia atrás es muy importante para producir un atasco, un nudo. Ahora sí cortamos. Está lista. La manga nos quedó precioso con este detalle. Lo mismo realicé en la otra manga. Ahora nos vamos a dirigir a esta parte de aquí. Vamos a atar el hilo para venir tejiendo en todo el contorno. Vamos a venir por aquí. Llegaremos a este extremo para llegar a esta parte de aquí. Aquí até ya el hilo para seguir trabajando. Recuerden que todas las puntadas están al derecho, entonces este momento vamos a trabajar al derecho de la prenda. Observen cómo están las varetas. Una vez que atamos el hilo justamente en la esquina, empiezo tejiendo 1, 2, 3, 4 cadenas que reemplazan a la primera vareta. Tomo la lazada y en este espacio al mismo tiempo aprovechamos para ocultar el resto de hilo. Vamos a tejer 1, 2 y 3 varetas. Con las primeras cadenas tenemos 4. Una cadenita, tomamos la lazada y en el espacio siguiente, fíjense, en este de aquí, enganchamos para tejer nuevamente 4 varetas. Las vamos a tejer de una manera apretadita para que así tenga mayor consistencia esta parte. Nos dirigimos, miren, aquí donde tenemos las varetas. Aquí enganchamos nuevamente para tejer 4 varetas más. Están listas y así continúo hasta llegar hasta aquí. Cuando llegamos aquí donde está la flor, vamos a seguir tejiendo las 4 varetas, una cadena. Tomamos la lazada y me dirijo a este arquito de aquí. Aquí vamos a tejer nuevamente las 4 varetas. Vamos con la número 2, 3 y 4. Una cadenita y así en cada uno de estos arquitos tejemos las 4 varetas. Ya llegué a la esquina. Esta es la esquina. Aquí vamos a tejer 2 grupos de 4 varetas. Luego de la cadena engancho y vamos a tejer las 4 primeras varetas. Están listas, una cadenita, tomamos la lazada y en el mismo espacio, como les mencioné en la esquina, volvemos a tejer las 4 varetas. Están listas y ahora una cadenita y voy a girar porque vamos a tejer en la parte inferior. Luego de la cadena en este arquito, en cada uno de los arquitos vamos a seguir tejiendo las varetas.
Continúe tejiendo. Fíjense, así como tejimos en esta parte de aquí, estoy repitiendo ahora en esta fila. Y así continúo hasta llegar al otro lado de esta preciosa torerita. Está listo el contorno de la torerita. Desde aquí empecé. Y como les mencioné, seguí, di la vuelta por la espalda, luego subí. En este momento me encuentro aquí. Vamos a tejer puntos enanos en todo el contorno del cuello hasta llegar nuevamente aquí donde empezamos. Continuamos tejiendo. Luego de tejer las 3 varetas, vamos a tejer 1, 2, 3, las 4 cadenas y enganchamos aquí. Con mucha paciencia, porque recuerden, tejer es cuestión de paciencia para que nos queden nuestros tejidos muy bien. Está listo. Ahora giramos y vamos a tejer los puntos enanos que les mencioné. Uno sobre cada punto. Sobre esta vareta un punto, en este espacio un punto y sobre cada uno de ellos seguimos tejiendo los puntos enanos. Listos los puntos enanos, seguimos hacia arriba. Aquí vamos a tejer en este espacio. Primeramente aquí, un punto, en este siguiente espacio, otro punto. Aquí nos corresponden 1, 2 y 3. Aquí 1, en este espacio nuevamente 1. Aquí nos corresponden 3. Por favor, tejamos estos puntos enanos de manera apretadita y así nos quedará muy bien. Y así continúo. Aquí me corresponden los demás puntos enanos y continúo hasta aquí. Luego de tejer los puntos enanos en todo el contorno del cuello, me encuentro aquí. Esta parte de aquí es justamente esta. Vamos a tejer en todo el contorno nuevamente. Vamos a llegar hasta aquí con la puntada que tejimos en la manga. Recuerden, esta puntada la vamos a repetir. Una vez que estamos aquí, empezamos con 1, 2, 3, las 4 cadenas. Tomamos la lazada y sobre este mismo punto enganchamos para tejer 1, 2 y 3 varetas. Recuerden, además de las cadenas que tejimos, nos corresponden 3 varetas en este espacio. Enganchamos con un punto enano y de manera sucesiva 1, 2, 3, las 4 cadenas. Tomamos la lazada y en este espacio, fíjense muy bien, observen aquí. Aquí es donde enganchamos para tejer 1, 2 y 3 varetas. La puntada es la misma que tejimos en la manga. Y así continúo tejiendo en todo el contorno. Luego de completar la fila, escondí el resto del hilo, aseguremos muy bien. Además, ubiqué solamente 2 botones. Si ustedes desean, ubíquenlos de una manera equitativa y les va a quedar también hermoso. Yo me animé solamente en 2. Es muy importante que verifiquen que por esta parte de aquí pasen los botones. Es muy importante. En este momento los voy a abotonar. Es un detalle genial. Nuestra torerita ya está lista. Las flores son un detalle estupendo. Nos quedó preciosa. Es para mí un placer compartir este tutorial con todos ustedes. Gracias por ese like, gracias por compartir en sus redes sociales, gracias por suscribirse y además apóyenme a través de los anuncios porque así les puedo seguir compartiendo más de estos lindos tutoriales. Nos vemos la próxima semana.